Ya estamos con ustedes en este miércoles, en este 19 de noviembre, en el que ahora comentábamos fuera de cámara con los contertulios, con alguno de ellos. Domingo decía, si es que no hay forma de tener sosiego, cada día las noticias se atropellan unas con otras. Esto es bueno para un programa como este, pero seguramente no tanto para la salud emocional de un país sometido a la agitación constante. Domingo, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, de sobresalto en sobresalto, sí, es una cosa que te levantas y además como ahora te llega todo de manera inmediata al móvil, depende de qué periódicos o qué suscripciones tengas, pues estás continuando en bing, bing, y claro, pues que si sale Santo Cerdán de la cárcel, a primera hora lo de la UCO con su informe, ayer lo de Almería, y al final estás todo el día en un sin vivir. En un sin vivir. Como digo, muy bueno para este programa, esa materia informativa, y muy bueno que contemos con Domingo, con Toño también. Bienvenido, Toño. Muchas gracias, ¿Qué tal Carlos. estás? No me voy a quejar. A pesar del gobierno. ¿Quién decía esto, no? No, yo... A pesar del país. Vivo muy por encima de lo que haga el gobierno, el partido gobernante o los partidos gobernantes. O la oposición. Y porque es la única forma de tener una salud clara e intentar tener una mente tranquila. Es muy buen consejo. Al contrario, como dice Domingo, de susto en susto te queda ganas de decir eso, pues haber pedido muerte. Haber pedido muerte. Laura Montaldo, bienvenida una temporada más. Es un lujo volver a contar contigo. Gracias. Después de que tuvimos estreno el año pasado, unos meses de reajustes laborales, pero ha dicho, yo sí puedo, voy a volver, voy a seguir viniendo. Y aquí estás, ¿eh? Por supuesto, es un placer estar aquí y para mí maravillosa la oportunidad. Y nada, inquieta y tranquila al mismo tiempo. Inquieta y tranquila, ¿eh? Así es. Vale. Ahora nos lo explicas. Y Pablo Álvarez, Pablo, bienvenido una semana más. Pablo, como siempre, pues con las urgencias de la profesión. Dice, venga, que hay que hacer un periódico, que hay que contar todo, que hay que... Es que esto no para, ¿eh? Fíjate, decía Domingo, y es verdad, la exigencia informativa que se le exige ahora mismo a nuestra profesión obliga a actualizar cada 10 minutos, cada 5 minutos, en cuanto ocurre algo, ¿verdad? Sí, bueno, más que lo único lo que más ha cambiado no es la urgencia, porque yo, Toño, creo que siempre ha sido la vida más o menos así, ¿no? Sí, la cuestión es el medio, lo que ha cambiado, ¿no? Claro. Antes tenías una urgencia diaria y ahora tienes una urgencia instantánea. Cada 10 minutos. Sí. Otra cosa. Lo cual tiene la pena, si me lo permites, y por hacer un inciso antes de empezar, de que seguramente accedemos todos, como bien ha dicho Domingo, porque lo ha apuntado, no sé si con mucha intención o no, a esos medios a los que cada uno queremos acceder o a los que el algoritmo nos elige, y accedemos a noticias pero con falta de reflexión, muchas veces precipitadas. De hecho, hay veces superficiales que nos venden noticias como, uy, de repente dices, se va a caer el mundo, y después, si esto no me ha gustado. Por ejemplo, lo de ahora mismo, la salida de Santos Cerdán, que no sé si vamos a empezar por ahí o no. Ya se ha empezado. Escucha, pero a mí me parece un hecho, primero, que es un asunto puramente judicial. Segundo, que los únicos que tienen que estar alegres, digo, los que estarán alegres son su familia, los que pueden estar preocupados son los del PSOE, pero bueno, tampoco especialmente. Pero a mí particularmente, y yo creo que a todos los que estamos aquí y a todos los que nos vean ahora antes de comer o esta noche a la hora de la cena, yo creo que a ninguno ni nos va a evitar, nos va a impedir que comamos ni nos va a impedir que cenemos. Santos Cerdán ya, bueno, pues ha demostrado afortunadamente, se está demostrando poco a poco lo que esconde y bueno, ya está. Y es un proceso que sigue. Lo que ocurre que ahora vamos paso a paso. Ahora vemos ya el partido minuto a minuto e incluso con VAR en ocasiones para ver la jugada muchas veces repetidas. Pero fíjate, y cerramos este capítulo, Pablo. Antes se hacía un periódico al día. Y ahora se hacen muchos periódicos, porque me refiero, una redacción como Diario La Rioja tiene que actualizar la portada de la web varias veces, y si hay una noticia... Antes, por la tarde se apretaba, se elegía la foto, se decía, se cerraba la edición y había un producto. Desde los últimos 15 años ha cambiado radicalmente la forma de hacer periodismo y la forma de hacer un periódico, sin duda. O sea, antes éramos un periódico de papel, luego fuimos un periódico de papel que tenía una web, y ahora desde hace ya unos años somos una web que tiene un periódico de papel. Es que me gustan mucho las historietas. ¿Tú has vivido alguna de esas locuras de, pues sacamos periódico, otra edición, o sacamos pronto por la mañana? Yo he oído lo de llama a la rotativa y que paren las máquinas. Que pare la rotativa, ¿eh? Yo lo he oído. ¿Lo has vivido eso? Qué bonito. Otro mundo, otro tiempo. Pero hablando de rotativas, compartimos con ustedes la portada de Diario La Rioja del día de hoy, con las informaciones de calado que nos están ofreciendo y que merece mucho la pena que comentemos aquí. Comenzamos, Domingo, si te parece, contigo. Con el fútbol. Claro. Fíjate, pelota arriba, fútbol abajo, y en medio
el 2%. Esto nos recuerda a otros tiempos y a Jordi Pujol, ¿verdad? Aquello del 3%. Sí, ese que le dijo el que tiene Alzheimer ahora, el pobre, que es Maragall, que bueno, pues de hace ya años, pues que le dijo, ustedes tienen un problema que es el 3% en el Parlamento de Cataluña. Y la que se lió. Ahora es el 2%, o sea, han rebajado un poquito. Pero bueno, hemos mejorado. pero bueno, en cualquier caso es lamentable. Hombre, dijeron, y con esto no trato de disculpar ni mucho menos a la empresa constructora que se asoció con la de Navarra, con Servinavar, la empresa de Acciona, pero dijeron una cosa que es absolutamente cierta, y es que en Navarra y en el País Vasco, si no te asocias y haces una UTE con alguna empresa local, es muy difícil conseguir un trabajo de ámbito nacional o estatal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se saca una adjudicación como el túnel de Belate y tienen dificultades en condiciones normales, no hablo en estas condiciones ya de los requisitos o en los pliegos. Y claro, todo esto es un poco, pues eso, el nacionalismo ese atroz que se ha instalado en una parte de las comunidades de este país, diría que casi todas, porque siempre hay un cierto chauvinismo para mantener un poco las empresas. De hecho, aquí ha habido algunas organizaciones empresariales, no voy a citar cuáles, porque que lo han pedido y que han dicho que no había derecho, etcétera, y esto lo hemos leído todos precisamente en el periódico, ¿no? Entonces sí, es muy difícil, pero bueno, en cualquier caso es una realidad muy amarga, esto no mejora. Pasó con la Gürtel y ahora vuelve a pasar con el PSOE y con esta, como le quieran llamar, el caso Coldo, en fin, o el caso Cerdán, porque son tantos ya que no hay demasiados casos, y al final es lamentable, porque todo esto yo creo que atenta contra la salud emocional y con la salud moral de un país y la ética también de un país. Desde luego. Pablo, un gran trabajo hoy de explicación de asuntos que son áridos, que son complejos para muchos ciudadanos. Sí, ahí estuvo, y que habéis desglosado muy bien. Estuvo ayer Víctor Soto, nuestro compañero, desde cuando consiguió el informe a primera hora de la tarde, pues un poco con esa idea, ¿no? Intentar explicar muy claramente cuál era el mecanismo, ¿no? Y el mecanismo era básicamente pues que Acciona, que luego hablaremos, pero algo habrá que hacer con Acciona. O igual no, pero algo habrá que hacer con el que paga, ¿no? Con el corrompe, aparte de con el corrupto, ¿verdad? Lo he leído esta mañana, se pone mucho la lupa en el corrupto, pero no en el corruptor. Sí, aquí lo que había, a ver, como decía Domingo, la cuestión es, encima, es malo sobre peor, es decir, en el 18 o el 17 echaron abajo a un gobierno después de una condena por corrupción, cosa que a mí me parecía maravilloso, un partido que estaba recién condenado por corrupción como partido, era raro que siguiera gobernando, parece muy bien, y en el minuto 1 que entra Santos Cerdán por Ferraz, empieza a reunirse con Acciona, en el minuto 1, o sea, es una cosa espectacular, 2 días después de estar ahí, 2 días después de ser un cargo más, que ni siquiera todavía es que tenga organización, se alquila un piso de 3.000 pavos en Chamartín. Sí. El que conozca Martín no es que sea, el que conozca Madrid no es que sea mala zona, no. Más bien lo contrario. Era todo seguido, o sea, era una cosa, no había aquí, no es sistémico, no. ¿Qué es? No, lo que yo no alcanzo a comprender es lo siguiente. Este señor Cerdán, que es el caso Cerdán, al final es él el que manda en esta historia, con Ábalos y con Coldo y con otra persona más, que no sé si hace falta que lo diga, compartieron meses por España. Cerdán de repente empieza a vivir a un nivel de vida tremendo, con un ático de 3.000 pavos y 200 metros de terraza. Y nadie se entera en el partido. Nadie se entera en el partido. Esa es la pregunta, claro. O sea, de repente, hasta hace 4 días Puente decía, Óscar Puente, al que todo el mundo señala como el tipo más inteligente del gobierno, dicen, joder, ¿dónde está el dinero? Si aquí no hay dinero. Nadie lo sabía esto, de verdad. El más inteligente es Pachi López. O sea, la cuestión es, ¿cuánto cobra un secretario de comunicación o de coordinación de comunicación, que era este señor en el Partido Socialista? Este señor Pablo tenía un rancho en Navarra. ¿Sí? Y él era el capataz de ese rancho, donde hacía y deshacía, como se hacía y deshacía en el oeste, en las películas, claro, con la única diferencia que no iba pegando tiros ni matando a nadie. Pero era así. Y eso, como bien dices tú, el primer día que llega el PSOE a la Moncloa, traslada esa estructura y dice, tengo un chollo. O sea, Fíjense qué imágenes. He encontrado el modelo que es Aldeanueva.
tener una empresita que es la que se asocia y lleva ese modelo, y se encuentra a un personaje tan absolutamente, no sé, oscuro como es Ábalos, y a otro tan absolutamente de película como es Koldo, para reprogramar lo que hacía en Navarra en Madrid con las empresas a nivel nacional. Yo estaba leyendo hace un momento el trabajo que estuvo haciendo en Marruecos, que fue incluso en una misión oficial, que no era nadie, sin cargos, para intentar convencer a las autoridades marroquíes que contratasen Acciona para la construcción de un puerto que imagino que no es una obra menor. Kenitra era, creo, el puerto de Kenitra, me parece. Pues 60 millones de euros, creo que era la obra. Poco se me hace. Entonces, bueno, pues al final es lo que dices, es un señor que yo creo que, yo me imagino la imagen yendo por todos los pasillos, todos los despachos, tal, y que todo el mundo lo miraría y dirían, ¿quién es este señor bajito y tal? Pues bueno, como es amigo... Peor me lo pones, porque entonces ese cómo es posible que la gente no lo supiera... es peor todavía, sí, ya venía. Bueno, eso es. Laura, que te veo escuchando. Sí, estoy escuchando. Y afilando el colmillo, ¿eh? A ver. El cuchillo, más bien. A ver. Bueno, yo diría aquí que obviamente la oportunidad hace al ladrón. Creo que esta sociedad ha normalizado la corrupción, que vivimos en un mundo corrupto, que no hablo de partidos, todos ellos en cierto modo entran en este sistema. No se exigen responsabilidades políticas, no se exige la inhabilitación de funciones. ¿Por qué no hay responsabilidad política? Porque mismamente, ¿a qué se están dedicando los gobiernos? Es que los gobiernos no gobiernan. Los gobiernos colonizan todas las instituciones, delinquen y después se juzgan ellos mismos. ¿Por qué? Porque la justicia está en manos precisamente de los delincuentes. Presuntos delincuentes, no me vaya a ir yo y de aquí esposada. No, hombre, no. Entonces hemos entrado en un círculo vicioso. Mucha gente tiene esa sensación, ¿eh? Sí. A pesar de la dureza de tus palabras, hay muchos espectadores seguro que suscriben lo que dices. Sí, bueno, creo que al final le hemos dado la normalidad que no tiene y que nos hemos acomodado y que no hacemos nada al respecto. Dejamos que sigan en ese círculo del que va a ser muy difícil salir si al final la justicia queda en sus propias manos. Había una derivada, hablábamos ahora fuera de cámara, que te parecía especialmente interesante también, ¿no? Todo lo que tiene que ver con Leire Díez y con... Exacto, o sea, es que mires por donde mires la política, es que no hay una rama donde te puedas sujetar y decir, pues tengo esperanza en esto, es que al final es todo corrupción. Decía Pablo, ¿y el gobierno? ¿Y quién no sabían esto? Esa es la gran pregunta que sobrevolaba hoy la sesión de control. ¿Cuánto sabía el presidente? ¿Quién del partido estaba al corriente? Nadie era capaz de entender esto. Es un sistema que se ha infiltrado ya en los propios partidos y esto señala también directamente a los socios de gobierno que apoyan un ejecutivo, como decíamos muy bien, puesto en marcha para hacer limpieza de la corrupción del pasado, y les han preguntado hoy, tanto a Esquerra Republicana como al Bloque Nacionalista Galego y también al portavoz socialista, ¿qué pasa? ¿Y seguís de socios y va a haber elecciones? Esto han dicho. Lo que hay que hacer es depurar esas responsabilidades y asumirlas políticamente para acabar con esta lacra de la corrupción. ¿Su relación con el gobierno se mantiene? Bueno, nosotros, como siempre decimos, exigimos al gobierno absoluta transparencia y en función de eso vamos a actuar. Veremos lo que hace el gobierno. De momento pues son informes, pero lógicamente queremos ver actuaciones, ¿no? Pues yo creo que al final el problema aquí es un bipartidismo que lleva mangonando este país demasiado tiempo. Me refiero porque el mismo día en Almería pasó lo que pasó, ¿no? Se detuvo a un tipo del Partido Popular por mordidas en lo peor de la pandemia. Yo creo que al final este tipo, Santos Cerdán, está en la cárcel y ya lo dejé aquí muy claro. Si se quedan 3 tipos que se repartían dinero con corruptelas, este gobierno no tiene que caer. Si escala y hablamos de financiación ilegal o de la Gürtel del PSOE, le pediremos al gobierno que convoque elecciones. ¿Qué opinan de todo lo que se está conociendo sobre la trama del 2% que lideraba Santos Cerdán con Acciona? Bueno, mire, desde el primer momento que tuvimos noticia de lo que estaba alrededor de esto que conocemos ahora, el Partido Socialista hizo 2 cosas. Una, expulsar a todo aquel que podría haberse corrompido, y lo hicimos inmediatamente. Y la segunda es poner a disposición de la justicia toda la información
que tenía. El presidente. Lo que esperamos es que la justicia haga su trabajo y nos diga, llega hasta el final. Presidente, ¿qué le parece? Buenos días. Buenos días. El domingo sonreía, ¿eh? Sí, sonrío, porque es que esto... Ayer vimos una entrevista, bueno, una reunión que tuvo Trump en la Casa Blanca con el jeque o el emir de Arabia Saudita, que es el que ordenó el asesinato, dicho por la CIA, el ordenó el asesinato de Khashoggi, el periodista Khashoggi, al cual luego descuartizaron en la embajada y luego desapareció el cuerpo, por lo menos eso es lo que yo tengo entendido. Y ante esa pregunta que le hizo una periodista, creo que era, además creo que era española, no estoy muy seguro, dijo que son cosas que pasan. Entonces, claro, todo esto es que, claro, uno se sonríe por no llorar, porque cuando le preguntan, bueno, claro, es que Pachi López también es un espécimen que en fin, cada vez que abre la boca arregla el asunto, arregla el asunto de su partido en el sentido irónico. ¿Qué ocurre? Que bueno, que le preguntan al presidente por todo esto, iban en el Peugeot, que lo has citado tú antes, Pablo, claro, y lo sabemos todos, ese clan iba en el Peugeot, iban todos ahí juntos, y le preguntan y dice que no sabe, que no contesta, que no, o rotundamente que no. Ayer en la rueda con Zelensky también le hicieron una pregunta al respecto y dijo no, así no dijo ni sí ni no, bueno, no sé, no. Y claro, todo esto es cosas que pasan. En definitiva, estamos pues diciendo que, bueno, en fin, que se han cargado a un periodista, cosas que pasan. Han robado a manos llenas, pues cosas que pasan. Y claro, mientras no se asuma las responsabilidades del propio gobierno y desde el propio presidente del gobierno, que estoy convencido que sabía todo este tinglado, porque si no es imposible, pues al final, claro, si dice que lo sabía, evidentemente mañana mismo tiene que renunciar al cargo y convocar quien sea elecciones. Pero claro, esto no se hace. El poder envenena. Yo creo que como ciudadanos nos apela a que no hagamos lo que decía Laura, que no normalicemos la situación. Es cierto que la situación nos está llevando por comodidad, porque bueno, pues porque hasta ahora lo que hemos hablado muchas veces, nos creíamos todos que ya estábamos instalados en una situación de bienestar, como digo, que ya éramos todos clase media ya, cuando en el colegio te ponían ya, todos éramos clase media alta incluso. Entonces, hablo ya de hace unos cuantos años, no solamente de este gobierno. Nos hemos instalado en esa comodidad de ya que ya hemos conseguido un estatus que quizás sí es un terreno abonado para normalizar la corrupción. Pero yo creo que ya no, que ya ha llegado un momento en que, afortunadamente, bueno, las investigaciones de la OCU son muy lentas, pero dan sus frutos, con sus errores, como es lógico, yo lo escribí hace no mucho, con sus errores, pero da sus frutos. Y luego los jueces, algunos jueces, los que están libres del pecado de lo que tú decías, que yo creo que hay algunos, yo creo que son mayoría, igual que te digo que hay jueces que son muy dependientes de uno y otro lado, más de uno que de otro. Y fiscales también. Y fiscales, sí. Hablo, bueno, del Poder Judicial en general, ¿no? Entonces, son las herramientas que tenemos, pero como ciudadanos tenemos la obligación de seguir exigiendo, primero, claridad, transparencia y demás, y después consecuencias. A mí me asombra cada vez que Pedro Sánchez sale diciendo con tanta rotundidad y con tanta claridad que no, esos nos que repite. A mí me asombra porque tiene que estar muy seguro, porque mañana puede salirle el que sí en cualquier lado, y eso sí que sería terrible para él, para su... Yo dudo que fuera terrible para él, dado el carácter del individuo. Bueno, yo no soy capaz de visto hasta ahora lo que ha sucedido y la actitud que ha adoptado en ruedas de prensa y en declaraciones, más los 5 días de reflexión, etcétera, realmente yo creo que lo único que le importa es el poder. Exacto, él tiene que defender ahora su figura, sea como sea, y tiene una tranquilidad detrás. Después, cuando venga el sí, lo afrontará como lo tenga que afrontar. Puede tener cualquier cosa menos tranquilidad, digo yo. Entonces, él está totalmente tranquilo en su no. Que luego vaya a haber un sí y vaya a responder a ese sí, te lo compro. Pero él ahora mismo está tranquilo en su no, es lo que tiene que mostrar, porque si él no te muestra tranquililad, la sociedad no va a creer. Lo que ocurre es que a mí eso, en mi rol de persona normal, de persona adulta, de persona... no me cabe en mi cabeza, entonces a lo mejor es otro tipo de persona la que puede llegar a pensar y a actuar de esa forma. Yo entiendo que el común de los mortales, el 99,9%, no actuaríamos como él, o sea, si es así lo que decís, ni actuaríamos como el tarao del Trump, que normaliza pues cosas que pasan, cosas que pasan, ¿no? Me gustaría hacer una pequeña cuña, y es que, claro, las encuestas dan todavía que hay como 7 millones de gente que va a seguir votando al PSOE. Y esto también es bastante significativo, dada la situación que hay. Pero claro, la consecuencia, en mi opinión, y en el análisis que uno puede hacer como un individuo de la calle, es que, claro, hay una cantidad de medios
que están al servicio del poder, subvencionados por ellos, que claro, tenemos Televisión Española, que es la televisión pública, pero que es que dedican, no sé si son 16 horas semanales a defender al gobierno. Defender al gobierno, pase lo que pase y caiga quien caiga. Entonces, al final, todo eso conforma una opinión pública que llega un momento que hacen entrevistas y van por la calle y preguntan, pero usted sabiendo que todo esto que está ocurriendo, no, yo voy a votar siempre al PSOE, pase lo que pase, porque siempre, todo eso es el facherío, el no sé qué, o sea, todo esto es una opinión que se ha conformado a través... No, pero eso es consustancial, siempre va a haber hay una base, hay una base que va a votar a los dos partidos mayoritarios, pero, Toño, aunque delante de ellos estén degollando a su madre. Les va a lo que no es consustancial es que Televisión Española... Yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Yo creo que ahora mismo tenemos la mejor televisión pública que hemos tenido. Yo estoy en total desacuerdo con eso. Y además de eso, si quieres podemos hacer un monográfico y profesionalmente lo hablamos, claro, porque estás dando datos que además no son, bueno, para ti son ciertos, para mí no son ciertos. Vale, bueno. Yo defiendo tremendamente en estos momentos a la televisión pública y creo que no tiene nada que ver con la, de tal manera que no tiene nada que ver con la situación actual de la televisión pública. Culpar a la televisión pública de la situación de corrupción y la situación de polarización y la situación ambiental actual es como culpar a un grano de una persona que tiene un cáncer y se muere. No es que le salió un grano, el grano no la pública. Yo no estoy culpando a Televisión Española de la corrupción, lo que estoy culpando a Televisión Española... No de la corrupción, de la situación que se está viviendo. Es el altavoz que supone de defensa de las políticas que se están haciendo y de todo lo que está sucediendo con dinero público. Cada vez que lo digas yo voy a decir que y te digo una cosa todo más, lo contrario, no hemos tenido mejor televisión pública nunca. Es tal mi enfado con la propia televisión pública que pagamos con nuestros impuestos, que yo hace años ya que no veo televisión española. Entonces, ¿cómo sabes? Vamos a ver. Porque leo estoy entendiendo que sepas hombre, que yo no hago las encuestas. Domingo, por favor. Vamos a dejar este Domingo, que eres una persona con mucha formación. Silvia Inchaurrondo, Domingo, el no que te es de dejes... Ágreda, que no me acuerdo ahora cómo se llama, y cualquiera de todos estos que hacen esos programas por la mañana, hace años los vi alguna vez. No, Carlos, déjame acabar, por favor. Pero ya brevemente, Vamos a ver, es que es aquello de sus libros son una mierda porque los ha leído. No, pero he leído las... No, lee usted los libros. No puedes criticar a una televisión sin verla. Yo te puedo criticar a la televisión que quieras porque tengo la mala suerte y la mala fortuna de ver casi todas. Y en estos momentos te voy a decir que tenemos una televisión como Antena 3, que es lamentable, como Telecinco, que es lamentable, y como La Sexta, que es lamentable. El único telediario que veo es el de Antena 3, no me digas más. Con Vicente Valles. Es objetivo. ¿Y ustedes qué piensan? Totalmente objetivo. Cuéntenoslo en redes sociales. Denos su opinión ustedes también ahí al otro lado, que seguro que además de TVR ven otros canales. Estaremos encantados de saber su opinión en torno a este debate paralelo que se ha suscitado aquí. Pero para terminar, y regresando a este asunto, Pablo... Iba a decir una cosa de TVR. No, bueno, por supuesto, todas las que quieras. Me ha hecho mucha gracia, dentro de lo triste que es todo, lo de Bingo, Bingo en Logroño, Cuéntanos. Coño, es que de la trama Cerdán conocida hasta ahora es la obra, la de Logroño. Es la más grande. ¿Esto es especialmente doloroso para los riojanos o en el fondo da igual? A ver, yo estoy de acuerdo con Toño en una cosa. Esto nos apela a los ciudadanos. Y nos apela especialmente... cuando esto le ocurre a los nuestros, entre comillas. Si yo soy votante del PSOE y veo un escándalo como este, me debería doler más, no menos. No debería estar pensando, es que esto es una cosa de fachas. No, me debería doler más. Porque yo he votado a estos tíos, les he dado mi confianza y están robando a manos llenas. Esto que ha pasado aquí de Acciona nos cuesta dinero a nosotros. No es ninguna tontería. Se lo damos a estos señores, Acciona presenta un presupuesto de 92 millones, le dan 2 millones a Navar, ¿cómo era? Servinavar. ¿Y quién le va a denegar a Acciona que a partir de ahí empiece a hacer modificados y la obra acabe costando 150 millones? ¿Quién le va a negar eso? Aparte de que una obra tan grande, evidentemente, como tú bien sabes, Domingo, tiene que haber esas cosas, ¿no? Pero ¿quién le va a negar eso? Todo esto es dinero para los demás, y ese dinero son servicios que no nos hacen. Y son corruptelas, y plazos, claro. y la obra ya está terminada y ya ni siquiera se puede abrir porque tenemos que esperar a la autopista. Es que son... Claro. Joder, si yo soy del PP, lo de la Gürtel me tendría que haber sacado de mis casillas. Si yo soy del PSOE, no tengo que andar pensando, no, es que la justicia es que no sé qué. Es que lo que tendría que andar es diciéndole a Pedro Sánchez, si tú sabes esto, bien. Si no lo sabes... Pues peor. Exactamente. Claro. O sea, no me fastidies, que eran tus amigos.
Eran tu gente de confianza. No me digas que no sabes quiénes eran. O sea, es seguro que en el PSOE de Navarra, como tú dices, en el rancho de este buen señor, sabían quién era y sabían cómo funcionaba. Y se lo ha llevado y se lo ha hecho secretario de organización. En el Corte Inglés sí que sabían, como hemos podido leer estos días. De la Paqui al menos, sí. Sí. En fin, hacemos una pausa y a la vuelta más cuestiones, sobre política, sobre medios de comunicación, sobre lo que quieran. Los contertulios aquí, que hay libertad absoluta para opinar siempre desde el respeto. Hasta ahora. Vamos a